Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a este lugar, a la congregación de los santos. Vamos a tomar nuestras Biblias. Usted va a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos. Los Hechos del Espíritu Santo. Usted allí en el capítulo 20 se va a ubicar para hacer la lectura base de esta enseñanza. Dios va a continuar bendiciendo nuestras vidas, edificándonos con lo mejor. Dice así la palabra de Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la unción y con el poder del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 20, ya estamos todos ubicados. Para ustedes, leo en el versículo 27. Sígame usted en esa lectura. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Título de este asunto: En consejería con Dios. Vamos a estar más atentos para lo que sigue durante esta enseñanza. ¿Sabía usted que cada vez que nos congregamos, tomamos una consejería, nada más y nada menos que con nuestro Padre Celestial? Y esto para los que somos sus hijos. Para los que no lo son, cuando se congregan, tienen es una consejería con su Creador. No pida una consejería, sino congréguese para tenerla con Dios. Lo vuelvo a decir, no pida una consejería, sino congréguese para tenerla con Dios. La hora de congregarse es la hora de tener una consejería con el mismo Dios, nuestro Padre Celestial. Ya va ese en cada uno si toma o no el consejo dado por Dios cuando nos congregamos. Vaya por favor a Isaías capítulo 30. En cada uno va si toma o no el consejo de Dios cada vez que se congrega. En Isaías 30, por favor, me indica cuando ya esté ubicado allí. En el versículo 1, leo para ustedes. Isaías 31. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Ese ay es de juicio. Lo vuelvo a leer. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Cuando cada uno se congrega donde Dios lo plantó, es con un propósito: para recibir su consejo, para tomarlo. Quien se congregue y no tome el consejo que Dios da, añade pecado a pecado. Quien se congregue y no tome el consejo que Dios da, añade pecado a pecado. O sea que a todos los que escuchan este mensaje, Dios os lo demandará. Oír la palabra de Dios acarrea una demanda de parte del Dios que la da. Es un pecado no tomar el consejo que Dios da cuando se congrega. Es un pecado
no aprovechar el consejo que Dios da a la hora de congregarse, dejando de congregarse, es un pecado. Y esto agrava la situación de la persona. O sea que si la persona está en una situación no muy agradable, va a empeorar su situación. Mire lo que dice Isaías 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Sí, es verdad que en la multitud de consejeros hay seguridad, mas esa dirección la debe dar es Dios. Escúcheme muy bien. Ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. ¿No has oído? ¿No has sabido que si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican? Por eso en este camino, quien quiera ganar debe saber escuchar el consejo de Dios. Debe buscar el consejo de Dios y seguir el consejo de Dios. Y de entre la vasta multitud de consejeros que hay por todo el mundo, Dios a este su servidor me ha puesto para ser el portavoz de su consejo. Por eso, congréguese. Cuando se tiene la oportunidad de tomar consejo de Dios al congregarse y no se aprovecha, sino que se aparta de esa oportunidad porque piensa, como algunos equivocadamente, que fuera de Dios pueden encontrar la dirección que necesitan, ¿sabe cómo va a terminar? Avergonzado y confundido. Para que no termine avergonzado y confundido, atienda. ¿Cuántos están a punto de terminar avergonzados y confundidos porque se apartaron del consejo de Dios cuando Él se los dio? Si nos congregamos como producto de la influencia del Espíritu Santo, cosa que debería ser en nosotros, entonces tomemos el consejo de Dios cuando nos congreguemos. A eso venimos cuando nos congregamos. ¿A qué venimos? A tomar una consejería con Dios. Dígalo conmigo, cuando me congrego, tomo una consejería con Dios. Si alguien afuera le preguntara, ¿y para dónde va el domingo? ¿Qué va a hacer el domingo? Voy a tomar una consejería con Dios. Aquí estamos tomando una consejería con Dios. Y sepa que Dios nunca le va a decir lo que usted quiere oír. Usted va a oír de Dios lo que Él quiere para usted, no lo que nosotros queramos. Y bueno es que coincida lo que queremos con lo que Dios quiere, porque eso significa que estamos en el Espíritu. Y cuando no, hay que cambiar lo que queremos por lo que Dios quiere. Es decir, hay que abandonar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Porque, entre otras cosas, eso significa consejo, voluntad. Consejo significa voluntad. De ahí que el consejo sea la voluntad, en este caso, cuando viene de Dios, sea la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos da
el consejo, nos está diciendo lo que debemos hacer. Nosotros debemos someternos a su voluntad. Proverbios capítulo 1. Mire lo que dice en el versículo 30. Dice así: ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Cuando nosotros llegamos a un lugar como este y nos congregamos, por lo general venimos de orar. Entonces debemos estar supuestos a que Dios responda a nuestra oración con la palabra que Él da. Por lo general cuando llegamos, oramos. Entonces debemos estar supuestos a que enseguida Dios responda a nuestra oración. Por eso, cada vez que se reúnen en este lugar y hay la oportunidad de orar, aprovéchela y expóngale a Dios su situación. Exponga ante su Hacedor su condición para poder recibir de Él mismo la dirección según sea la situación de cada uno. Si lo hacemos así, creyéndolo, ¿qué va a hacer Dios? Dios nos va a aconsejar a través de su servidor. Su espíritu de consejo hablará por su palabra, o en ciencia, o en sabiduría, para que cada uno reciba la dirección que necesita. Ya depende de cada uno si quiere tomar el consejo dado por Dios en un lugar como este. Algunos vemos, según Proverbios, que no quieren el consejo de Dios. Versículo 30. Ni quisieron mi consejo, ni quisieron mi consejo. Algunos menosprecian el consejo que Dios da. ¿Verdad? Sí. Y mire, ¿por qué están como están? Menospreciaron el consejo de Dios porque no oyeron lo que ellos querían oír. Y hay que abandonar esa manera de pensar o esas expectativas que no deberíamos tener. Esperemos que Dios nos diga lo que sea mejor, no lo que nosotros queremos. Porque cuando no se oye lo que se quiere oír, entonces algunos prefieren oír por allá el consejo de otro, que no es precisamente el que viene directamente de su Creador o de su Padre Celestial. De otro que no es precisamente el pastor conforme al corazón de Dios que Dios le dio. Y por eso se apartan para tomar consejo y no de Dios. Otros no lo quieren tomar cuando Dios lo da en la congregación, la hora del consejo, porque, como dije, no se les dice lo que quieren oír y por eso menosprecian el consejo dado por Dios cuando se congregan y el pastor trae ese mensaje que predica. Proverbios 1:25 dice así: sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Hacer algo como lo que está escrito allí en Proverbios, cosa que algunos están haciendo, algunos han hecho, acarrea consecuencias. Diga conmigo, esto acarrea consecuencias. Y graves consecuencias cuando se desecha todo consejo o cuando se desecha el consejo dado por Dios a la hora de congregarnos. Vaya a segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Por favor, vaya rápidamente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Hay graves consecuencias cuando se desecha el consejo dado por Dios. Hay graves consecuencias cuando el pastor da el consejo de parte del Señor y no se atiende a ese consejo. Hay graves consecuencias. Y que eso le sirva a cada uno para asumir su situación como debe ser.
Segundo libro de Crónicas 25. Ya está ubicado allí. Versículo 16 dice, y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Mira lo que dice el profeta. Yo sé que Dios ha decretado destruirte, Dios, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Asegúrese que lo que usted haga sea el resultado de atender al consejo de Dios. Cuídese de no hacer algo producto de no atender el consejo de Dios, porque las consecuencias se van a manifestar. Aquí vemos en esta palabra que además de añadir pecado a pecado, además de acarrearse vergüenza y confusión, súmele a esto ¿qué? Posible destrucción. ¿Por qué? Porque no obedecieron a mi consejo. ¿Cuál? El que Dios da a través de su pastor cada vez que se congrega o cuando Dios permite que tenga una visita de su pastor con propósito. Porque créanme que cuando un pastor visita a una oveja es porque Dios lo está moviendo. Y yo digo, a ese gloria a Dios, si no desobedecieran al consejo que da Dios, porque es Dios. Repito, Dios me ha puesto para ser su portavoz en esta tierra. En otras palabras, aquí estoy para aconsejarlo cada vez que se congrega. Lo vuelvo a decir, aquí estoy para aconsejarlo cada vez que se congrega. Por eso no pida una consejería, congréguese. No pida una consejería, congréguese. Congréguese. En una ocasión hablando con mi madre, era una situación bien difícil que estábamos atravesando como familia. Llegó un momento donde dijo, yo voy a pedir una consejería con la pastora. Y bueno, pidió la consejería y nada que se la daban. Y por allá se la dieron para una fecha. Y ella, yo necesito saber qué tengo que hacer. Yo necesito dirección. Estoy en una situación que no sé qué hacer. Y ella, contándonos el testimonio, nos dijo, ¿y saben qué pasó? Me fui un miércoles en el ayuno y allá en el altar estaba la pastora predicando. Y me dijo todo lo que yo estaba viviendo y lo que tenía que hacer. Y yo dije, no necesito consejería. Ya la tomé. Cuando hay la actitud en el corazón realmente de que Dios sea el que lo dirija a usted, usted viene acá y Dios le llena la boca al predicador. Y usted se lleva el consejo de Dios. Diga el título del mensaje. En consejería con Dios. Vuelvo a Proverbios capítulo 1. Proverbios 1. Allí en el versículo 25. ¿Ya lo tiene? Queda claro, espero que así lo sea, que las consecuencias son graves cuando se desobedece al consejo que Dios da. Siempre son graves. Versículo 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Cómo les parece esto? La consecuencia. O sea que hay cosas que están viviendo los hijos de Dios o
las criaturas hechas por Dios y Dios ante lo que está viviendo su hijo y esa criatura se está riendo. No siempre en la calamidad Dios siente compasión. A veces se ríe y se burla de la gente. Escúchelo. En todas las calamidades Dios no está compasivo. ¿En qué calamidades Dios se ríe? Cuando Él les dio el consejo y no lo acataron. Entonces, ¿qué posición toma Dios? De burla. Fuerte, ¿verdad? Ahora, procéselo y analice su situación. ¿Es el producto de no obedecer el consejo de Dios? Entonces Dios se está burlando en medio de su calamidad. Nadie puede cambiar esto. Ese es Dios. Está en la palabra. Él lo conocemos por la palabra. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. ¿Sí ve que aquí está contenido todo lo que ya he enseñado? Que miramos en 2 de Crónicas 25:16. La consecuencia de no obedecer el consejo. ¿Cuál? Destrucción. Además de que añade pecado, ¿a qué? Además de que tiene confusión, ¿verdad? Además de que tiene vergüenza. ¿Qué más tiene? Destrucción. Aquí está una síntesis. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Mire la consecuencia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ahora, ahí está el versículo 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Mire, ¿sabe qué es una bendición? Un regaño del cielo. Pero no todos lo ven como una bendición. Supongamos que hoy hubiera arrancado su servidor regañándolos. ¿Cómo se hubiese sentido usted? A la mayoría no le gustan los regaños. Es más, no encajan tanto que hay personas que dicen que un predicador no debería regañar a la gente. Pero es que cuando uno es profeta, perdóneme que lo tenga que decir, queda sujeto a lo que el Espíritu Santo quiera. Pero hay gente que no concibe que una persona como yo se pare en una plataforma de estas a regañar gente. Y Dios regaña. Y ustedes van a oír mañana o la otra semana gente que va a decir que un pastor no debería regañar a la gente. Pero no sabe qué es lo que Dios quiere hacer. Y cuando no se entiende, ¿qué dicen del pastor? Ay, ese pastor es regañón. Y no se dan cuenta que es Dios el que los está reprendiendo a través de su pastor. Vemos que se menospreció el consejo. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando una persona desecha el consejo de Dios es porque ya tiene otros consejos. ¿Y qué significa consejo? Voluntad. O sea que ya tiene más opciones para hacer. Eso no es que la persona desecha el consejo de Dios a cambio de nada. Ya tiene sus propios consejos. Ruego a Dios que esta palabra nos otorgue a todos la capacidad para ver las situaciones que estamos viviendo y tener una actitud madura, porque esto nos quiere dar Dios a través de esta enseñanza. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos,
porque el desvío de los ignorantes los matará. Todo el que se desvía del consejo de Dios es un ignorante. ¿Qué hacemos nosotros atendiendo a los ignorantes? Hablar lo que no se sabe. Digo yo entre comillas, es fácil. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Todos los que se han desviado van a terminar ¿cómo? Muertos. Por eso no ponga la mirada en los que se desvían, para que el desvío de los ignorantes no lo mate. Y dice el Señor, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ahora, ¿por qué Dios es tan severo? Porque vemos aquí a un Dios severo cuando se desprecia y se desecha o no se obedece su consejo. ¿Por qué Él es así? Porque no se quiere tomar lo que es mejor. Se está rechazando su perfecta voluntad. Se está haciendo a un lado su propósito con esa persona, su propósito para con la familia de esa persona, su propósito para con la congregación donde Él lo plantó, su propósito con la congregación donde lo plantó, para con la nación donde está esa congregación. Es que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Eso dice Jesús. Pero para que podamos realmente ser de bendición y cumplir ese propósito, hay que, sin lugar a dudas, tomar el consejo de Dios. El que no se congrega perjudica la ciudad donde vive. Lo vuelvo a decir. El que no se congrega perjudica la ciudad donde vive. Provoca el mal sobre la ciudad. Y yo le doy un consejo a alguien aquí. No espere averiguarlo en el día del gran trono blanco. Mire que no le estoy diciendo en el día del tribunal de Cristo. Porque una persona que perjudica a la humanidad por dejar de congregarse no merece estar en el tribunal de Cristo. Merece estar en el día del gran trono blanco. En ese día se van a juzgar a todas las personas que serán enviadas al infierno, y a cada uno se le da un castigo diferente en el infierno por la eternidad. Y del infierno no hablo yo. Del infierno nadie habló tanto como Jesucristo. Nadie. Es que ni siquiera un profeta habló del infierno tanto como Jesucristo. Entonces no perjudiquemos a nuestra comunidad. ¿De qué manera? Recibiendo el consejo y le sale por el otro oído. Versículo 33. Mas el que me oyere, ¿está conmigo? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Por qué está en ascuas? ¿Por qué es ansiedad? ¿Por qué es angustia? Porque no está atendiendo ¿qué? El consejo de Dios. ¿Por qué no tiene tranquilidad? Porque no está atendiendo ¿qué? El consejo de Dios. Cuando se atiende el consejo de Dios, cuando tomamos la consejería con Dios Padre, cada vez que nos congregamos, tenemos una vida segura y tranquila. Tenemos una vida segura y tranquila. Una persona puede decir, si quisiera, espero que no la haya aquí, puede levantar cualquier calumnia contra su servidor por el mensaje que estoy predicando y decir cuanta cosa quiera del mensaje que estoy predicando, pero yo voy a estar tranquilo porque yo sé que Dios me dijo que lo predicara. A diferencia de lo que pueda decir fulano. Porque yo estoy siguiendo el consejo de Dios. Y estoy trayendo aquí lo que Dios me dice que traiga para ustedes. ¿Qué es mejor?
Mi consejo, dice Dios, el que les doy cuando me buscan en la congregación o sus propios consejos. Piénselo. ¿Qué es mejor? Obviamente, el consejo de Dios es mejor. Pero si es mejor, ¿por qué no se aprovecha cuando lo da a la hora de congregarse? De ahí que a mí me da terronera el hecho de que una persona diga, hoy no me congrego. Y así, como si nada, diga, hoy me congrego en la iglesia de la esquina, que me queda más cerca. Yo digo, ¿qué? Permítame, lo digo en inglés. ¿What? Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué es lo que le hace falta a una persona que no tiene en cuenta el consejo de Dios a la hora de congregarse? Le falta el temor de Dios. ¿Qué le falta? El temor de Dios. Cuando se tiene el temor de Dios, ¿sabe cómo se anda? En el Espíritu. Cuando se tiene el temor de Dios, ¿sabe cómo se anda? En el Espíritu. Y solo en el Espíritu se puede agradar a Dios. Cuando no se tiene el temor de Dios, se anda en la carne. Y en la carne nadie agrada a Dios. No tiene la disposición para agradar a Dios. Ya que el Espíritu Santo es el que imparte a la persona el temor de Dios, siempre y cuando esa persona no resista la impartición de temor de Dios que el Espíritu Santo le quiere dar en su momento, para que tome el consejo, lo obedezca y agrade a Dios. Mientras no resistamos al Espíritu Santo, obrará el temor de Dios en cada uno de nosotros para que amemos el consejo de Dios en el momento que lo da, cuando nos congregamos, y lo retengamos de tal manera que lo obedezcamos y aborrezcamos lo que no es suyo. Gracias al Espíritu Santo que nos da el temor de Dios, obedecemos al consejo dado por Dios en medio de la congregación, en lugar de seguir nuestros propios consejos. Esos propios consejos que se obtienen separado de Dios. Miren la actitud, además, de quien tiene el temor de Dios respecto a los consejos y consejeros que no son de Dios. Miren la actitud. Job 21. Vamos a ver la actitud de quien tiene el temor de Dios respecto a los consejos y los consejeros que no son de Dios. Veamos esa actitud. ¿Ya lo encontró? Sígame con la lectura, por favor. Job 21, versículo 16. He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¿Se dan cuenta cuando se tiene el temor de Dios, la actitud que se tiene frente a los consejos y los consejeros que no son de Dios? Miren lo que dice. He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Y en serio, ¿cuándo se hace una declaración de esas? Solo cuando recibimos una enseñanza como esta, o cuando la persona se mete con Dios. Yo creo que una persona puede llegar a descubrir que debe tomar una posición tan radical como esta frente a los consejeros que no son de Dios. ¿Y quiénes son los impíos? Los que un día estaban con Dios, pero ahora ya no están con Dios. Los que un día estaban en la doctrina, pero ahora están en otra doctrina. Quítese de la cabeza que su bien está en la mano de los hombres. Su bien es en la mano de Dios.
He aquí que su bien no está en mano de ellos. Uy, bonito hacer esa declaración. Cuando entendamos esto, ¿sabe qué? Vamos a rogar que el consejo que no es de Dios esté lejos de nosotros. Literalmente nos vamos a parar y nos vamos a portar varonilmente y vamos a decir que el consejo que no es de Dios esté lejos de nosotros. Porque hay consejeros que son atrevidos y me refiero a los impíos. Y de estos consejeros hay que apartarse. Mas no de Dios y su consejo dado por su mensajero en la congregación. Job 21, versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Están conmigo? ¿Qué tal ese consejo? ¿Qué sugiere ese consejo? ¿Para qué le sirve a Dios? ¿A tanta oradera? ¿De qué aprovecha? Hoy escuchaba un caso que me aterró de una persona que le diagnosticaron un cáncer que la invadió y ella tiene una creencia que le enseña que Dios no hace milagros. Y yo dije, ¿qué esperanza tiene esa persona si tiene un cáncer y se le ha enseñado que Dios no hace milagros? ¿Sabe a esa persona que le toca? Resignarse al que el cáncer la mate. Pero nosotros hemos visto gente que ha sufrido de un mismo mal y han sido aconsejados de que Dios sana y le han creído y Dios los ha sanado. Y no han muerto y Dios les ha prolongado su vida. Yo también soy testigo del poder de Dios. Ahora, cuando una persona dice, ¿para qué tanta oradera? ¿Para qué le sirve a Dios? No está siendo un buen consejero. ¿Por qué el pastor dice que está orando desde las 12:30 de la mañana, 12:30 de la medianoche en adelante? Ya eso es mañana prácticamente. Imagínense. ¿Es un buen consejero? No. No es un buen consejero. Los consejeros malos son atrevidos. ¿Y usted para qué le sirve a Dios? Uy, terrible. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Con razón hay que apartarse de estos consejeros, porque su bien no está en su mano. ¿Me escuchó? En un consejero así no hay bien. En un consejero así no hay bien. ¿Y qué provocan ellos entonces? La ira de Dios. Versículo 16. He aquí su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores. Yo no quiero estar en esa repartición. 2017. El año para tener una reforma completa.